Bueno, y siguen las noticias en Colombia. Esta semana el caos es por parte de los transportadores de carga, por parte de los camioneros, aparentemente. Aparentemente digo porque este tipo de cosas y de paros sirven para que se destapen otras que la gente no conoce. Mm, por lo visto, este tema que está pasando en Colombia lo iniciaron los grandes empresarios de la carga, no los pequeños transportadores. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Supuestamente por el aumento del diésel. Creo que se subió 2.000 pesos, algo así. Lo cual no tiene mucho sentido. Porque cuando uno analiza el Ministerio de Minas a quién dirigió ese aumento, ellos claramente dijeron que iba dirigido a los grandes consumidores de ACPM, como son de pronto grandes mineras, grandes carboneras y mega empresas que consumen miles de litros y que inclusive consiguen ese o lo compran ese combustible directamente a los proveedores. Eso no, ellos no van a una gasolinera a comprar la gasolina porque pues, la desocupan. O sea, es tal el volumen de combustible que usan que ellos lo adquieren directamente de los proveedores. Entonces, en teoría, ese aumento que se hizo no debería afectar a los camioneros. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta de la gran desinformación, cómo crean los pánicos de la nada y cómo hay mucha gente que se deja llevar sin informarse. Y con esto no quiero decir que entonces allá en Colombia todo el mundo o todos los camioneros son una manada de brutos, que apenas, digamos, el gobierno hace el aumento, todo el mundo sale ahí a protestar y a bloquear el país. En gran parte hay muchos que sí, que están desinformados. En gran parte hay otros que simplemente siguen órdenes. Entonces, si ya de por sí con este análisis que hago, el alza del combustible no va a afectar al camionero, ¿por qué sale el camionero a protestar? Entonces ya hay una pregunta ahí que uno le surge, ¿no? Pero ¿cómo así? Deberían estar protestando los de las megaempresas, ¿no? Que son a los que se les va a subir. Y más o menos por ahí va la cosa. Esos que están protestando no, o por lo menos los que están armando el borolo, son los dueños de las grandes mafias de los camiones. Porque pues como casi todas las cosas en Colombia, se cartelizan y se vuelven monopolios. Pero bueno, este tipo de análisis a mí siempre me gusta hacerlos comparando cómo son las cosas acá en Australia. ¿Hacen paros en Australia? Pues la verdad yo como en 10 años que llevo acá no he visto así que digamos que se detenga todo por culpa de algún gremio que paralizó, por los taxistas o por alguna cosa, no. Para nada, para nada. Yo trabajo en el centro de la ciudad de Perth y lo máximo que vi fue hace más o menos 2 meses una manifestación de granjeros, también con sus camiones, con tractores, con camionetas, pues ahí como por el centro de la ciudad y pasaron por enfrente de la oficina donde yo trabajo, tocando pues el pito, echando pito y como haciendo como escándalo. Eso fue más o menos por una hora, un día entre semana en la mañana. Sí, me imagino que ralentizaron el tráfico y pasaron con pancartas y todo esto. Pero bueno, eso fue, digamos, la manifestación que hicieron. Eso es el derecho a la protesta que en cualquier parte del mundo pues debería existir, ¿no? Porque es el único instrumento que tienen los ciudadanos para mostrar sus inconformidades
frente a todo el mundo, al gobierno, bueno, a todo el mundo. Hay marchas por ahí del orgullo gay y de cosas así, pero nada que paralice, digamos, la ciudad como está pasando ahorita. Es importante también entender el contexto de las cosas. Yo lo que noto es que todos estos son temas políticos, más que de verdad coyunturales que estén afectando al colombiano de a pie. Cuando hubo el estallido social, fue por una causa justa, fue por algo que iba a afectar a todo el mundo. Estábamos en plena pandemia y el ministro Carrasquilla, me acordé el apellido, quería meterle impuestos a la canasta familiar, porque supuestamente pues estábamos en quiebra el país y que no había de dónde sacar plata, entonces que los colombianos teníamos que pues meternos la mano ahí al bolsillo y apretarnos un poquito y poner un poquito más de plata para subirle a los huevos, al arroz, a la papa, a todo lo que es la canasta familiar. Obviamente que sale la gente a las calles a manifestarse y a decir que no, esto no puede ser. La gente no está pudiendo ni siquiera salir a la calle a trabajar para que venga este señor que le preguntan cuánto vale una cubeta de huevos y no tenga ni siquiera idea de cuánto valía en ese momento. Entonces es un contexto totalmente diferente. En este caso no se está haciendo ningún aumento de la CPM. La gente lo que tiene que saber es que en Colombia se subsidian ese tipo de cosas. Si la gente pagara el valor total del galón de gasolina o CPM, estaría pagando por ahí un 40-50% más de lo que vale. Y lo cual es demasiado costoso, demasiado inviable. Y no, pues sería muy difícil, digamos, la vida para la gente así. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno tiene que sacar del presupuesto nacional. Finalmente el presupuesto es todos los impuestos que se recogen de las empresas, del IVA, de todos los impuestos que se le cobran a la gente. Se arma un gran presupuesto anual de donde sale plata para todo. Y una parte de ese presupuesto se va a ese tipo de subsidios, como a la gasolina, a la CPM y bueno, a muchas otras cosas. Hay países que, por ejemplo como Venezuela, que se dan el lujo de pronto de no tener ni siquiera que subsidiar la gasolina y la pueden casi hasta regalar. Allá hay más gasolina que agua, lo cual me parece muy bien. Si un país como Venezuela es productor de gasolina y tiene una de las reservas más grandes del mundo, pues se pueden dar ese lujo hasta de regalarle la gasolina al pueblo, y eso me parecería muy chévere. Ventajas que se tienen allá que no se tienen en otros países. Pero Colombia no es un productor de gasolina, mucho menos de gas. Entonces hay que mirar cómo se subsanan ese tipo de cosas por otro lado. Entonces, no, en realidad no es que se le esté haciendo no es que se le esté haciendo un aumento al diésel o a la gasolina. Perrito lindo. Perro San Bernardo acá. Me gusta salir a este parque porque hay muchos perros muy, muy amistosos. No le tiran a uno. Entonces no se le está haciendo un aumento a la gasolina, se le está reduciendo un poquito a ese subsidio pues que proporciona el gobierno. Entonces, empezando por ahí, la gente tiene que entender los conceptos, tiene que tener los conceptos claros. Eso es algo que me lo enseñaron a mí en la universidad. Uno de mis profesores: si usted tiene los conceptos claros, es el primer paso para entender el resto de cosas. Entonces, cuando la gente no tiene ni idea de cuáles son los conceptos, de cuáles son, por ejemplo, en este tipo de casos, qué es un subsidio, por qué, a cuenta de qué, eso de dónde sale la plata, entonces es
es mucho mejor hacer un análisis cuando uno entiende qué es lo que está pasando, cuáles son las variables. Eso no es el gobierno tratando de subirle los impuestos a la gente y tratando de perjudicar a los camioneros. Eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez que se hacen este tipo de aumentos para subsanar un poquito ese subsidio, que obviamente ese subsidio, mantener un subsidio de esos, es muy negativo para el país, para las finanzas del país, porque afecta a otro tipo de rubros, otro tipo de inversiones que podrían estarse costeando con esos presupuestos. La educación, la salud, las pensiones, muchas cosas, ¿sí? Entonces, empezando por ahí, es importante tener claro que no se le está subiendo a nada. Se está tratando de subsanar ese hueco fiscal que hay de muchos años, porque obviamente que ese tipo de cosas no son populares. En su momento Duque no lo hizo, porque se venían unas elecciones, obviamente no lo hizo durante su periodo, o de pronto lo hizo muy poco. Entonces el presidente Duque no fue un tipo fiscalmente responsable. Y eso es lo que la gente se tiene que empezar a dar cuenta, no simplemente reaccionar con las tripas y salir a bloquear el país. El presidente Duque nunca fue consciente del hueco fiscal que estaba dejando. En la pandemia pidió un crédito supremamente alto y oneroso a la banca multilateral para pagarle los sueldos a los banqueros, básicamente. Pero nunca dijo, venga, una parte de esta plata destinémosla para llevarle comida a la gente que le está tocando quedarse en la casa sin poder salir a trabajar. No, eso nunca pasó. La gente mire a ver qué es lo que hace y el campesino mire a ver qué es lo que hace. Esos créditos por los cuales el país está prácticamente quebrado no fueron cosas de este gobierno, no nacieron con este gobierno, son cosas que se están tratando de corregir responsablemente por parte del presidente. Si el presidente fuera otro tipo de persona como normalmente lo tratan de pintar, sencillamente deja de pagar deuda y que miren a ver qué hace el siguiente presidente o los que vengan, así como pasó con Duque. Eso no lo está haciendo. De hecho, me parece que el manejo de la economía ha sido 10, ha sido más de lo que la gente podría esperar. Ha bajado la inflación, ha bajado el desempleo, ha bajado la pobreza, el peso se ha mantenido supremamente estable. Yo recuerdo que en el gobierno de Duque había veces que el dólar, el peso, o bueno, el dólar se ponía por encima de los 3.000, 3.100, 3.200 pesos. O sea, ahí era cuando yo aprovechaba y mandaba plata para Colombia. Porque obviamente por menos dólares yo recibía más pesos allá. En lo que lleva Petro yo no, yo no he visto ese tipo de comportamientos en el peso. El peso se ha mantenido supremamente estable, fuerte, respecto al dólar. Esos que decían que el dólar iba a subir a 10.000 pesos, ahí se están dando cuenta que era puro terrorismo. Eso no pasó. Entonces todo ese tipo de cosas es porque se está llevando unas finanzas responsables. Y aparte de eso, pagar la deuda externa, pagar esos créditos que dejó Duque, pagar ese hueco que dejó ahí del Fondo de la Estabilización de los Precios de la Gasolina, de la CPM y de la gasolina, pues el gobierno lo está haciendo sin causar, pues digámoslo así, un gran impacto en la gente. Ahí se ha subido el salario mínimo más o menos para compensar un poquito ese tipo de aumentos. Y bueno, digamos que los que más deberían aportar ahí son los que están ahorita saliendo a causar desorden, ¿no? Los grandes camioneros, las grandes mafias que hay detrás de todo eso. Entonces acá en Australia, por ejemplo, acá no se han dado ese tipo de situaciones, no se dan ese tipo de paros por ningún sector, o sea, no lo veo como pasa en Colombia. Principalmente porque hay justicia social y porque hay igualdad. En Colombia lo que es una gran desigualdad.
Entonces ese tipo de subsidios, como siempre digamos lo ha pintado el presidente desde la campaña, deberían deberían ir enfocados a la gente que más los necesita, a la gente con mayor vulnerabilidad. Pero no, todos los gobiernos anteriores lo que han hecho es darle gabelas, darle beneficios a las mega empresas, a los banqueros para que se enriquezcan más. O sea, al pobre muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene su moto, su AKT, paga el mismo valor por el galón de gasolina que lo que paga el que tiene, no sé, una Toyota, o el que tiene inclusive hasta un Ferrari o un Porsche. En Bogotá pues, es el mismo precio. Entonces, ¿por qué no, digamos, tener un sistema en el que los que más consumen sean los que más paguen? O que por lo menos tengan unos impuestos por contaminar. Porque hay mayor consumo de diésel, a mayor consumo de gasolina, pues mayor contaminación. Pero no, todos esos subsidios normalmente se hacen para beneficiar a unos poquitos y que sean platas que deberían estar favoreciendo a los más pobres en muchas otras cosas. Y eso acá no pasa. Aquí hay mucho más equidad. Entonces deberían... Pero bueno, ese es el país que la gente, digamos, ha querido. Eso es lo que se ha votado por una u otra cosa. Por desinformación. Porque la gente de pronto toma esas decisiones de votar o de poner en el poder a gente que no los va a representar. O porque sencillamente los que más plata tienen y los dueños de los bancos y de las grandes empresas son los que ponen sus fichas en esos cargos que deberían estar tratando de favorecer a los pobres. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, de paros y de cosas, es precisamente porque ya no hay otra salida, ya no hay para dónde más coger. La gente está sintiendo que es que le están metiendo la mano al bolsillo y que ahora va a tener que el campesino pagar más por el diésel que le echa al tractor o que le pone a la tractomula, cuando no es eso lo que percibe o lo que busca el gobierno. El gobierno siempre ha sido muy enfático que es injusto, o por lo menos el gobierno Petro, que es injusto que el colombiano de a pie pague el mismo precio por la gasolina que lo que paga el que tiene una Toyota de 200, 300 millones de pesos. No debería ser así, debería haber un diferencial. Entonces por eso es que, por ejemplo, uno ve esas grandes desigualdades en el campo, en las áreas rurales en Colombia. A nivel de vías, por ejemplo. Como por qué la derecha y el centro democrático se preocupan tanto por las tales 4G. Porque les hagan esas autopistas Pero cuando hablan, digamos, de las veredas, de esos caminos terciarios o vías terciarias que conectan las veredas, el campo con esas otras vías, eso sí les vale huevo. Y por primera vez, digamos que hay un gobierno que está tratando de corregir todo ese tipo de cosas que se han dejado de hacer desde hace muchos años. Yo he visto que han hecho bastantes placahuellas en muchas veredas, en muchos pueblos, para poder sacar los alimentos. Pero por otro lado, uno tiene al Centro Democrático, Álvaro Uribe, que haciendo una vaca ahí como simplemente para mostrar que ellos están preocupados por las vías y que eso no es así. Cojan esa misma plata de la vaca que ya tienen y pues hagan vías allá en Antioquia o de donde quiera que estén financiando eso. Vías veredales que conecten, que puedan sacar los campesinos sus cosas del campo a las ciudades. Pero no, el campesino mirará ya a ver cómo hace, en burro o como sea. Eso sí no les importa. Entonces a mí me parece que la labor de un gobierno
es identificar dónde están esas desigualdades y tratar de solventarlas de alguna forma. No hacer más grande la brecha de desigualdad, que eso es lo que se ha venido haciendo durante décadas en Colombia. Que los gobiernos que deberían gobernar para los más pobres y tratar de inclinar la balanza un poquito, han hecho todo lo contrario. Han hecho más rico al rico y al pobre más pobre. Y eso causa un problema pues todavía más complicado. Yo creo que uno de los éxitos de un país como este, como Australia, es precisamente ese bajo nivel de desigualdad. El campesino de acá es precisamente como lo pinta Petro. Y como debería ser en Colombia, un campesino que tiene su granja, que tiene sus muy buenas hectáreas y que produce, que tiene sus animales o que tiene sus cultivos de algo y produce y vive bien. No le toca estar mendigando por ahí. Entonces, cada quien es como muy autosuficiente en ese sentido. Si alguien tiene su pequeña empresa de algo, el gobierno le da muchas ayudas y muchos auxilios, pues para poder sacar su negocio, o por lo menos en temas de impuestos. Temas de impuestos acá, yo creo que es la mejor época del año, cuando uno le toca pagar impuestos, porque uno sabe que le van a devolver. El que más paga impuestos es el que más gana, no el que menos. Yo en mis primeros años acá yo ganaba muy poquito, entonces no pagaba casi impuestos y antes me devolvían una plata. Y pues todavía, porque pues yo finalmente sigo siendo un asalariado acá, pero un asalariado que en Colombia sería pues, estoy ganando acá mucho más de lo que ganaría en Colombia como gerente de una empresa. Precisamente porque el gobierno tiene muy claro todo eso y las brechas de desigualdad no son tan grandes. Entonces el pobre no es el que termina pagando los impuestos o pagando las 4G o todo eso, como sí pasa en Colombia. Entonces lo mismo está pasando con los camioneros. A los camioneros rasos los están sacando desde el negocio. Gente o empresarios de los camiones que ni siquiera se habrán subido a un camión en su vida, pero o tienen lavado de platas por ahí de la mafia o algo hacen, que les da para comprar 200, 300 camiones de una vez, comprarle al pequeño camionero su camión viejo y vendérselo al gobierno, digámoslo así, o lo chatarrizan. El gobierno les da un auxilio cuando se chatarriza un carro. Entonces ganan por punta en punta. Sacan al pequeño camionero del negocio. Ellos quedan con sus carros nuevos. Y el gobierno les da una plata por chatarrizar el carro que compraron del camionero de a pie. Entonces, esos fueron los que salieron a protestar y son los que armaron el paro ahorita. El presidente fue muy enfático que quería meterle la ficha al tema de los trenes, precisamente para prevenir ese tipo de monopolios, porque finalmente lo que hay es un monopolio y no es ningún secreto que hubo una época en Colombia en la que el sistema férreo era poderoso. De hecho, la venta de Panamá o los dineros de la venta de Panamá precisamente fueron para cubrir ese tipo de inversiones supuestamente en su momento, que era el tren, que con esa plata supuestamente se iban a financiar todas esas vías férreas. Entonces, ¿qué pasó con eso? Lo dejaron perder, que se metió la mafia esta de los camioneros al gremio transportador y acabaron con los trenes, que era un transporte barato, eficiente, en el cual se pueden mover miles de toneladas al mismo tiempo. Y bueno, cosa que funciona acá, digámoslo así, en Australia. Aquí el tren es una belleza. Uno lo ve pasar cada rato, decenas de vagones cargados de minerales, porque acá este es un país que produce más que todo temas de minería. Eso es fundamental el tren acá.
Australia es demasiado grande y, gran parte de la mercancía y de la carga se mueve por tren. Peajes, que en Colombia por todo lado uno ve peajes. Yo salgo a dar la vuelta a la sabana en bicicleta y paso por 3 peajes en un tramo de un trayecto de 85 kilómetros. Ahí en la autopista hay uno, ahí en el cruce de Huasca hay otro, y en la Calera hay otro, el de Patios. ¿Cómo es posible que haya 3 peajes ahí? Pues obviamente que yo en bicicleta no pago, pero pues yo me doy cuenta porque yo Colombia lo he recorrido más que todo en bicicleta. Y uno se da cuenta de la gran cantidad de peajes y lo que le toca pagar a la gente por movilizarse. Y ese es otro tipo de cosas que uno empieza con el tiempo a ver los pros y los contras. Yo digo, uy, pucha, yo viviera en Colombia, tocaría invertir gran parte del salario en peajes y en gasolina y hartas vainas que acá, digámoslo, para mí no son significativas. Aquí la gasolina es barata, no hay peajes por ningún lado. Entonces uno coge carretera y para donde quiera ir va. Carreteras en perfecto estado. En Colombia volvieron eso una mafia también. Y por eso sí no protesta los del gremio camionero, los grandes camioneros. Por el tema de los peajes, por ejemplo. Que eso sí es un tema que le afecta a todo el mundo, porque los que más uso hacen de las vías están pagando los mismos peajes que los que no, que los que la usan por allá cada una vez al mes o 3 veces al año. Entonces, ¿por qué no los impuestos no son diferenciales ahí? ¿Por qué se concesionan las vías? Detrás de eso hay otra mafia. Si el presidente quisiera quitar un peaje, al día siguiente ya está en la cárcel. Que no lo puede hacer. Eso está supremamente amarrado, que por ley, así el presidente quiera, eso no lo puede hacer. Él siempre ha estado en contra de ese tipo de cosas, de los peajes, de las cosas que desangran al colombiano de a pie. Entonces de eso hace falta, una ley de peajes, que no la hay en el Congreso, porque el Congreso eso es otra mafia, que vela por los intereses de los grandes ricos de Colombia. Pero ¿cuándo hacen una legislación para los pobres? Nunca. Entonces ese son el tipo de cosas que los camioneros, o pues los camioneros que tienen su camioncito 1 o 2, sí están pidiendo que haya una ley para controlar todo ese tema de los peajes, que les paguen los fletes como es. El tema de las EPMs no tiene un impacto mayor en la canasta familiar como lo están haciendo ver. Si ellos mueven miles de toneladas de alimentos, una libra de arroz no debería subirse más de 20-30 pesos. Pero los especuladores hacen su agosto con ese tema. Entonces es muy tenaz. ¿Y qué salen a decir los medios de desinformación? Uy, no, el gobierno le subió 2.000 pesos a la CPM. Esperen alzas en la canasta familiar. Lo aseguran. Uy, no, una libra que valía, 2.000 pesos ahora va a valer 2.500. ¿Cómo de dónde? Así pasa. Entonces nadie investiga ese tipo de mafias, nadie investiga ese tipo de cartelización. Y al último que le llega la plata es al campesino que está sacando los productos de la tierra. La plata se va quedando por el camino en esas grandes empresas que se quieren quedar con el monopolio del transporte de los alimentos y de los bienes en Colombia, que no quieren dejar que temas como por ejemplo el tren prosperen. Eso es lo que la gente no deja que pase, por ejemplo aquí en Australia. Aquí ese tipo de carteles no se ven, porque la gente siempre va a estar primero, el bienestar de la gente siempre va a estar primero. Si se llegan a pillar algún cartel de esos, o que la gente o que haya empresas que estén acaparando alimentos para producir, digamos así, desabastecimiento y crisis como pasa en Colombia, eso inmediatamente lo paran. Pero ¿qué pasa en Colombia? En Colombia dejan que todo eso pase, porque esos grandes ricos tienen a sus fichas en la política y
Y así el presidente quiera cambiar las cosas, pues le va a quedar muy difícil. Entonces antes que la gente salga a protestar y a pensar que es que el gobierno les está queriendo dar en la cabeza, me parece que sería mejor que se observen cuáles son todas las variables que hay y cuáles son las cosas que de verdad están haciendo inviable al país, cuáles son las cosas que no dejan progresar, cuáles son las cosas que están causando esa gran desigualdad, como el tema de los subsidios. Los subsidios deben, si el gobierno va a subsidiar algo, debería estar enfocado al que de verdad lo necesita. Este tema de la gasolina que se está tratando de arreglar, el ACPM. Entonces no puede ser que el de la moto pague lo mismo que el de la gran minera, que está contaminando y está consumiendo mucho más. Ese tipo de cosas se tienen que tratar de regular y ajustar. Y el tema de la energía, lo mismo. El presidente siempre ha tenido en la cabeza el tema de los paneles solares. Y ahorita se estrelló con eso, que resulta que así la gente tenga su panel solar en la casa, las empresas generadoras van a cobrar ahí un impuesto o van a cobrar la transmisión o van a cobrar yo no sé qué vainas, pudiendo ser nada, pudiendo ser cero el costo. Entonces, ¿cómo es posible eso? Por todas las leyes que se han ido creando para favorecer a los grandes carteles y a las empresas generadoras de energía privadas. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas indignantes que pasan en Colombia y no pasan acá en Australia. Me parece que es importante que la gente analice todo eso y se dé cuenta si el gobierno de verdad le está queriendo dar en la cabeza a la gente o cuáles son de verdad los poderes detrás que no dejan que las cosas progresen y en favor de la gente.